En el otoño de 1994, Clara Montes, de tan solo 11 años, se desvaneció sin dejar rastro en los jardines de su exclusivo colegio católico en el corazón de Madrid. Durante 29 años, su caso fue un expediente archivado, un misterio que la élite de la ciudad prefirió olvidar, una herida que su familia nunca pudo cerrar. El silencio se hizo tan denso que parecía una verdad en sí misma. Hasta que, en 2023, la demolición de un viejo muro reveló una pequeña caja metálica que contenía el secreto que todos habían jurado proteger. La verdad no solo había estado oculta, sino que había sido enterrada deliberadamente, esperando pacientemente a que alguien la escuchara. La pregunta que atormenta a todos desde entonces es inevitable. ¿Cómo es posible que el horror permaneciera latente durante tanto tiempo, a escasos metros de donde todos seguían con sus vidas? Antes de contarte cómo las páginas de un simple diario infantil, encontrado por casualidad en unas obras, revelaron una conspiración de poder y silencio que salpicaba a las más altas esferas de la sociedad madrileña. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Acredítame, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desencadenó, porque demuestra que la voz de una niña puede ser más poderosa que el pacto de silencio de los hombres más influyentes de un país. Acompáñanos a desenterrar una verdad que se negaba a morir, y que, finalmente, encontró su camino hacia la luz de la forma más inesperada que puedas imaginar. El conflicto central se estableció desde las primeras horas. Clara Montes no desapareció en un callejón oscuro ni en un barrio peligroso. Se esfumó a plena luz del día, durante una fiesta benéfica anual celebrada en los terrenos de su colegio, un recinto supuestamente inexpugnable en el barrio de Salamanca. Estaba rodeada por cientos de personas, padres, profesores, alumnos y personal de servicio. Sin embargo, nadie vio nada. No hubo gritos, ni forcejeos, ni un solo testigo que pudiera ofrecer una pista coherente. La policía peinó cada centímetro del jardín, entrevistó a todos los asistentes, y no encontró absolutamente nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado, dejando solo un vacío ensordecedor, y una pregunta que desafiaba toda lógica. La ausencia de pistas tangibles fue lo que paralizó la investigación desde el principio. En una era sin la omnipresencia de cámaras de seguridad o teléfonos móviles, la policía dependía exclusivamente del testimonio humano, y en este caso, el testimonio fue un muro de contradicciones y olvidos convenientes. La teoría de un secuestro se desvaneció rápidamente al no haber ninguna petición de rescate. La familia Montes era adinerada, un blanco obvio, pero el silencio de los supuestos captores era total. La hipótesis de una fuga voluntaria, impulsada por algunas voces interesadas, era aún más inverosímil. Clara era una niña introvertida, apegada a sus rutinas y a su familia. Su diario, que su madre aseguró que nunca dejaba atrás, tampoco apareció. El caso se convirtió en un puzzle con piezas faltantes, un enigma insoluble. Para sus padres Javier e Isabel, el tiempo se detuvo aquel día. La agonía de la incertidumbre se convirtió en una forma de tortura cotidiana. Isabel pasaba horas en la habitación de Clara, intacta, oliendo su ropa, releyendo sus libros, esperando oír el sonido de la llave en la puerta. Javier, un influyente abogado acostumbrado a tener el control, se encontró completamente impotente. Movilizó sus contactos, contrató a investigadores privados y ofreció recompensas astronómicas, pero cada puerta que tocaba se cerraba con una cortesía helada. Sentía una presión invisible. Un consejo no verbalizado de sus propios círeres de poder para que dejara de remover el pasado. La desaparición de su hija no solo les había robado la alegría, sino que los había convertido en parias dentro de su propio mundo, recordatorios vivientes de una tragedia que todos querían ignorar. La frustración con la investigación policial fue otro clavo en el ataúd de su esperanza. El inspector jefe asignado al caso, un hombre veterano y respetado, parecía genuinamente desconcertado, pero la familia sentía que sus manos estaban atadas. Las líneas de investigación que apuntaban a figuras importantes relacionadas con el colegio eran descartadas con una rapidez sospechosa. Testimonios que parecían prometedores, eran desacreditados o se retractaban misteriosamente. Javier e Isabel tuvieron la sensación de que no luchaban contra un criminal anónimo, sino contra un sistema diseñado para protegerse a sí mismo.
La verdad sobre lo que le ocurrió a Clara parecía menos importante que mantener intacta la reputación de una institución y sus poderosos benefactores. El dolor se mezcló con una rabia sorda y una profunda desconfianza hacia todo lo que antes consideraban seguro. A lo largo de los años, la familia fue atormentada por pistas falsas y crueles engaños. Videntes que aseguraban saber dónde estaba, estafadores que intentaban extorsionarlos con información inventada, y avistamientos de chicas parecidas a Clara en otras ciudades de España y Europa. Cada llamada era un nuevo ciclo de esperanza y devastación. Viajaron por todo el país siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte, mostrando la foto de su hija a extraños, una imagen que se iba desvaneciendo con el tiempo, al igual que sus esperanzas. La pérdida ambigua, esa que no permite el duelo porque no hay un cuerpo que llorar, los consumió lentamente. Se aferraban el uno al otro, pero el abismo de lo desconocido los estaba separando, cada uno perdido en su propio laberinto de dolor y culpa. El inspector original del caso, a punto de jubilarse en los años 90, confesaría décadas más tarde a un periodista que el caso de Clara Montes fue la gran mancha en su carrera. Recordaba perfectamente la atmósfera enrarecida durante los interrogatorios en el colegio. El director, un sacerdote de carisma imponente, coordinaba las declaraciones de los profesores con una eficiencia que rayaba en la obstrucción. Los padres más influyentes, pilares de la economía y la judicatura del país, respondían con monosílabos y miradas que lo decían todo. El mensaje era claro: no busquen aquí. El inspector sentía que la verdad estaba allí, oculta tras los muros de piedra y las sonrisas forzadas de la élite madrileña, pero no tenía las herramientas ni el respaldo para derribar esa fortaleza de silencio y poder. El impacto en la comunidad escolar fue igualmente complejo y revelador. En público se organizaron misas y vigilias por Clara. Se mostraba una fachada de solidaridad y dolor compartido. Sin embargo, en privado, los susurros contaban una historia diferente. Se tejieron rumores para desviar la culpa, algunos incluso culpando a los propios padres, sugiriendo problemas familiares ocultos. Era un mecanismo de defensa colectivo para evitar la aterradora posibilidad de que el mal no viniera de fuera, sino que residiera entre ellos, en sus salones, en sus clubes privados, en las aulas donde estudiaban sus propios hijos. El miedo a que una investigación profunda sacara a la luz otros secretos inconfesables fue más fuerte que el deseo de justicia para una niña de 11 años. Así, con el paso de los años, el caso se fue enfriando hasta congelarse por completo. Fue oficialmente archivado 2 años después de la desaparición, bajo la etiqueta de «sin resolución por falta de pruebas concluyentes». Para el sistema, Clara Montes se convirtió en una estadística, un número de expediente en un almacén polvoriento. Para la sociedad su nombre se convirtió en un tabú, una historia triste que se contaba en voz baja para asustar a los niños. Pero para su familia, y para el inspector que nunca pudo olvidarla, su ausencia seguía siendo una presencia constante, un fantasma que exigía una respuesta. No sabían que la propia Clara había dejado la clave para resolver su propio asesinato, escrita con su puño y letra, esperando casi 3 décadas para ser encontrada. El tiempo, implacable y silencioso, avanzó casi 3 décadas. Madrid se transformó, el euro sustituyó a la peseta y una nueva generación que nunca había oído hablar de Clara Montes caminaba por sus calles. En la primavera de 2023, el prestigioso Colegio de San Ignacio, escenario del misterio, ya no era un centro de poder y tradición. Sus puertas habían cerrado, y ahora era un esqueleto de ladrillo y polvo, un solar en obras destinado a convertirse en un hotel de lujo. Los sonidos de las misas y los recreos fueron reemplazados por el estruendo de la maquinaria pesada. Nadie podía imaginar que, al derribar los muros del pasado para construir el futuro, estaban a punto de desenterrar un horror que se había negado a desaparecer por completo. Fue un joven obrero, llamado Marco, quien cambió el curso de la historia. Un martes por la mañana, mientras manejaba una excavadora para derribar un muro interior en el sótano, notó algo extraño. La pared, que en los planos figuraba como maciza, sonó hueca. Intrigado, detuvo la máquina y con un martillo, golpeó la superficie. Un trozo de yeso se desprendió, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro, cubierta por una gruesa capa de polvo y telarañas, había una pequeña caja metálica, oxidada por la humedad y el paso del tiempo.
No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos infantil, pero su presencia en aquel lugar era una anomalía que no podía ser ignorada. Con la ayuda de su capataz, forzaron la cerradura oxidada. No esperaban encontrar nada de valor, quizás viejos documentos del colegio o herramientas olvidadas. Pero lo que hallaron dentro les heló la sangre, a pesar del calor de la mañana. Era un diario de tapas rosas, con un pequeño candado roto. En la primera página, con una caligrafía infantil y esmerada, se leía un nombre: Clara Montes. Marco, demasiado joven para recordar el caso, no entendió la magnitud del hallazgo. Pero su capataz, un hombre que había vivido toda su vida en Madrid, palideció al instante. Recordaba perfectamente la historia de la niña que se había desvanecido en aquel mismo lugar. Sabía que lo que tenían en sus manos no era un simple objeto perdido, sino una reliquia de la tragedia. El diario llegó a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y aterrizó en la mesa de la inspectora Elena Vargas, jefa de la Unidad de Casos No Resueltos. Vargas era todo lo que el inspector original del caso no había podido ser en 1994. Una mujer en un mundo de hombres, experta en perfiles criminales y tecnología forense, y con una tenacidad que rozaba la obsesión. Para ella, los expedientes archivados no eran fracasos, sino historias esperando un final. Cuando leyó el nombre en la portada del diario, sintió un escalofrío. El caso de Clara Montes era una leyenda en la Academia de Policía, el ejemplo perfecto de una investigación frustrada por el poder y la falta de medios. Ahora, casi 30 años después, la propia víctima le estaba entregando el arma que nadie había encontrado. La inspectora Vargas se sumergió en los viejos archivos del caso durante días, comparando los informes originales con la nueva evidencia que tenía en sus manos. La frustración del inspector de 1994 era palpable en cada página. Entrevistas incompletas, líneas de investigación cortadas abruptamente, testimonios que se contradecían sin que nadie presionara para aclarar las discrepancias. Era evidente que la investigación había chocado contra un muro, no de ladrillo, sino de silencio corporativo. Pero Vargas tenía algo que su predecesor no tuvo: la distancia del tiempo y el testimonio directo de la víctima. Decidió tratar el diario no como los pensamientos de una niña, sino como la declaración de un testigo clave, una crónica detallada del mundo que la rodeaba justo antes de desaparecer. La primera lectura del diario fue una experiencia profundamente emotiva para Elena. La voz de Clara emergía de las páginas con una claridad asombrosa. Era una niña solitaria, increíblemente observadora, que describía el mundo adulto con una mezcla de inocencia y un cinismo precoz. Escribía sobre la tristeza en los ojos de su madre, la distancia de su padre, y sobre todo, sobre los secretos que sentía palpitar en los pasillos del colegio. Hablaba de los hombres de negro, un grupo de padres y benefactores que se reunían en secreto en el sótano, el mismo lugar donde se encontró el diario. Describía sus voces graves, sus risas forzadas y el olor a tabaco caro que dejaban tras sus encuentros. Clara no entendía lo que hacían, pero su instinto le decía que era algo prohibido. La primera pista tangible apareció en una entrada fechada 2 semanas antes de su desaparición. Clara había asignado apodos a los hombres que veía. Hablaba de El Búho, un hombre mayor con gafas gruesas que parecía dirigir las reuniones; de El Pavo Real, un empresario conocido por su elegancia y su vanidad; y del propio director del colegio, a quien llamaba El Pastor. Describió un símbolo que vio a El Búho dibujar en un papel: un triángulo con un ojo en el centro. Para la policía de 1994, estas habrían sido fantasías infantiles. Para la inspectora Vargas, eran perfiles. Eran pistas que, cruzadas con la lista de asistentes a la fiesta benéfica, podían finalmente poner nombres y apellidos a las sombras que Clara describía. Vargas y su pequeño equipo comenzaron un trabajo minucioso de reconstrucción. Digitalizaron cada página del diario y cruzaron los apodos y las descripciones físicas con los archivos del colegio y los registros públicos de la época. El Pavo Real encajaba perfectamente con la descripción de un famoso constructor que había sido uno de los principales donantes del centro y cuyo hijo era compañero de clase de Clara. El Búho, por su parte, coincidía con la descripción de un influyente juez del Tribunal Supremo, ya fallecido, conocido en los círculos jurídicos por su mirada penetrante y su carácter autoritario. De repente,
el caso dejaba de ser un misterio abstracto para convertirse en una posible conspiración que involucraba a algunas de las figuras más poderosas de la España de los 90. La noticia de que el caso de Clara Montes había sido reabierto gracias a un nuevo hallazgo se filtró a la prensa, provocando un terremoto mediático y social. Para el público, era el regreso de una historia de terror que creían olvidada. Pero para un puñado de hombres ahora ancianos, dispersos por las urbanizaciones más lujosas de Madrid, la noticia fue una sentencia. Aquellos que habían construido sus vidas sobre el cimiento de ese secreto, sintieron cómo el suelo empezaba a temblar bajo sus pies. Se hicieron llamadas telefónicas urgentes, se concertaron reuniones discretas. El pánico, contenido durante casi 30 años, comenzó a extenderse como un virus entre los supervivientes de aquel pacto de silencio, conscientes de que la voz de una niña había regresado desde la tumba para exigir justicia. Sabiendo que se enfrentaba a los mismos apellidos y al mismo poder que habían detenido la investigación original, la inspectora Vargas tomó una decisión crucial. Buscó al inspector jefe original, ahora un hombre de 80 años que vivía retirado en un pueblo de la costa. Al principio, el anciano se mostró reacio, cansado y derrotado por el peso de su fracaso. Pero cuando Vargas le mostró una copia del diario de Clara, sus ojos se encendieron con una llama que llevaba décadas extinguida. Reconoció los apodos, las descripciones, las piezas que nunca había podido encajar. Por primera vez en 30 años, la verdad no parecía una quimera inalcanzable, sino una posibilidad real. El viejo policía y la joven inspectora unieron sus fuerzas, decididos a darle a Clara el final que le habían robado. En el otoño de 1994, Clara Montes, de tan solo 11 años, se desvaneció sin dejar rastro en los jardines de su exclusivo colegio católico en el corazón de Madrid. Durante 29 años, su caso fue un expediente archivado, un misterio que la élite de la ciudad prefirió olvidar, una herida que su familia nunca pudo cerrar. El silencio se hizo tan denso que parecía una verdad en sí misma. Hasta que, en 2023, la demolición de un viejo muro reveló una pequeña caja metálica que contenía el secreto que todos habían jurado proteger. La verdad no solo había estado oculta, sino que había sido enterrada deliberadamente, esperando pacientemente a que alguien la escuchara. La pregunta que atormenta a todos desde entonces es inevitable. ¿Cómo es posible que el horror permaneciera latente durante tanto tiempo, a escasos metros de donde todos seguían con sus vidas? Antes de contarte cómo las páginas de un simple diario infantil, encontrado por casualidad en unas obras, revelaron una conspiración de poder y silencio que salpicaba a las más altas esferas de la sociedad madrileña. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desencadenó, porque demuestra que la voz de una niña puede ser más poderosa que el pacto de silencio de los hombres más influyentes de un país. Acompáñanos a desenterrar una verdad que se negaba a morir, y que, finalmente encontró su camino hacia la luz de la forma más inesperada que puedas imaginar. El conflicto central se estableció desde las primeras horas. Clara Montes no desapareció en un callejón oscuro ni en un barrio peligroso. Se esfumó a plena luz del día, durante una fiesta benéfica anual celebrada en los terrenos de su colegio, un recinto supuestamente inexpugnable en el barrio de Salamanca. Estaba rodeada por cientos de personas, padres, profesores, alumnos y personal de servicio. Sin embargo, nadie vio nada. No hubo gritos, ni forcejeos, ni un solo testigo que pudiera ofrecer una pista coherente. La policía peinó cada centímetro del jardín, entrevistó a todos los asistentes, y no encontró absolutamente nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado, dejando solo un vacío ensordecedor, y una pregunta que desafiaba toda lógica. La ausencia de pistas tangibles fue lo que paralizó la investigación desde el principio. En una era sin la omnipresencia de cámaras de seguridad o teléfonos móviles, la policía dependía exclusivamente del testimonio humano, y en este caso, el testimonio fue un muro de contradicciones y olvidos convenientes. La teoría de un secuestro se desvaneció rápidamente al no haber ninguna petición de rescate. La familia Montes era adinerada, un blanco obvio, pero el silencio de los supuestos captores era total. La hipótesis de una fuga voluntaria, impulsada por algunas voces interesadas, era aún más inverosímil. Clara era una niña introvertida, apegada a sus rutinas y a su familia. Su diario,
que su madre aseguró que nunca dejaba atrás, tampoco apareció. El caso se convirtió en un puzzle con piezas faltantes, un enigma insoluble. Para sus padres, Javier e Isabel, el tiempo se detuvo aquel día. La agonía de la incertidumbre se convirtió en una forma de tortura cotidiana. Isabel pasaba horas en la habitación de Clara, intacta, oliendo su ropa, releyendo sus libros, esperando oír el sonido de la llave en la puerta. Javier, un influyente abogado acostumbrado a tener el control, se encontró completamente impotente. Movilizó sus contactos, contrató a investigadores privados y ofreció recompensas astronómicas, pero cada puerta que tocaba se cerraba con una cortesía helada. Sentía una presión invisible, un consejo no verbalizado de sus propios círculos de poder para que dejara de remover el pasado. La desaparición de su hija no solo les había robado la alegría, sino que los había convertido en parias dentro de su propio mundo, recordatorios vivientes de una tragedia que todos querían ignorar. La frustración con la investigación policial fue otro clavo en el ataúd de su esperanza. El inspector jefe asignado al caso, un hombre veterano y respetado, parecía genuinamente desconcertado, pero la familia sentía que sus manos estaban atadas. Las líneas de investigación que apuntaban a figuras importantes relacionadas con el colegio eran descartadas con una rapidez sospechosa. Testimonios que parecían prometedores eran desacreditados o se retractaban misteriosamente. Javier e Isabel tuvieron la sensación de que no luchaban contra un criminal anónimo, sino contra un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. La verdad sobre lo que le ocurrió a Clara parecía menos importante que mantener intacta la reputación de una institución y sus poderosos benefactores. El dolor se mezcló con una rabia sorda y una profunda desconfianza hacia todo lo que antes consideraban seguro. A lo largo de los años, la familia fue atormentada por pistas falsas y crueles engaños. Videntes que aseguraban saber dónde estaba, estafadores que intentaban extorsionarlos con información inventada, y avistamientos de chicas parecidas a Clara en otras ciudades de España y Europa. Cada llamada era un nuevo ciclo de esperanza y devastación. Viajaron por todo el país siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte, mostrando la foto de su hija a extraños, una imagen que se iba desvaneciendo con el tiempo, al igual que sus esperanzas. La pérdida ambigua, esa que no permite el duelo porque no hay un cuerpo que llorar, los consumió lentamente. Se aferraban el uno al otro, pero el abismo de lo desconocido los estaba separando, cada uno perdido en su propio laberinto de dolor y culpa. El inspector original del caso, a punto de jubilarse en los años 90, confesaría décadas más tarde a un periodista que el caso de Clara Montes fue la gran mancha en su carrera. Recordaba perfectamente la atmósfera enrarecida durante los interrogatorios en el colegio. El director, un sacerdote de carisma imponente, coordinaba las declaraciones de los profesores con una eficiencia que rayaba en la obstrucción. Los padres más influyentes, pilares de la economía y la judicatura del país, respondían con monosílabos y miradas que lo decían todo. El mensaje era claro: no busquen aquí. El inspector sentía que la verdad estaba allí, oculta tras los muros de piedra y las sonrisas forzadas de la élite madrileña, pero no tenía las herramientas ni el respaldo para derribar esa fortaleza de silencio y poder. El impacto en la comunidad escolar fue igualmente complejo y revelador. En público, se organizaron misas y vigilias por Clara. Se mostraba una fachada de solidaridad y dolor compartido. Sin embargo, en privado, los susurros contaban una historia diferente. Se tejieron rumores para desviar la culpa, algunos incluso culpando a los propios padres, sugiriendo problemas familiares ocultos. Era un mecanismo de defensa colectivo para evitar la aterradora posibilidad de que el mal no viniera de fuera, sino que residiera entre ellos, en sus salones, en sus clubes privados, en las aulas donde estudiaban sus propios hijos. El miedo a que una investigación profunda sacara a la luz otros secretos inconfesables fue más fuerte que el deseo de justicia para una niña de 11 años. Así, con el paso de los años el caso se fue enfriando hasta congelarse por completo. Fue oficialmente archivado 2 años después de la desaparición, bajo la etiqueta de «sin resolución por falta de pruebas concluyentes». Para el sistema, Clara Montes se convirtió en una estadística, un número de expediente en un almacén polvoriento. Para la sociedad, su nombre se convirtió en un tabú, una historia triste que se contaba en voz baja para asustar a los niños. Pero para su familia, y para el inspector que nunca pudo olvidarla,
Su ausencia seguía siendo una presencia constante, un fantasma que exigía una respuesta. No sabían que la propia Clara había dejado la clave para resolver su propio asesinato, escrita con su puño y letra, esperando casi 3 décadas para ser encontrada. El tiempo, implacable y silencioso, avanzó casi 3 décadas. Madrid se transformó, el euro sustituyó a la peseta, y una nueva generación que nunca había oído hablar de Clara Montes, caminaba por sus calles. En la primavera de 2023, el prestigioso Colegio de San Ignacio, escenario del misterio, ya no era un centro de poder y tradición. Sus puertas habían cerrado, y ahora era un esqueleto de ladrillo y polvo, un solar en obras destinado a convertirse en un hotel de lujo. Los sonidos de las misas y los recreos fueron reemplazados por el estruendo de la maquinaria pesada. Nadie podía imaginar que, al derribar los muros del pasado para construir el futuro, estaban a punto de desenterrar un horror que se había negado a desaparecer por completo. Fue un joven obrero, llamado Marco, quien cambió el curso de la historia. Un martes por la mañana, mientras manejaba una excavadora para derribar un muro interior en el sótano, notó algo extraño. La pared, que en los planos figuraba como maciza, sonó hueca. Intrigado detuvo la máquina y con un martillo golpeó la superficie. Un trozo de yeso se desprendió, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro, cubierta por una gruesa capa de polvo y telarañas, había una pequeña caja metálica, oxidada por la humedad y el paso del tiempo. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos infantil, pero su presencia en aquel lugar era una anomalía que no podía ser ignorada. Con la ayuda de su capataz, forzaron la cerradura oxidada. No esperaban encontrar nada de valor, quizás viejos documentos del colegio o herramientas olvidadas. Pero lo que hallaron dentro les heló la sangre, a pesar del calor de la mañana. Era un diario de tapas rosas, con un pequeño candado roto. En la primera página, con una caligrafía infantil y esmerada, se leía un nombre, Clara Montes. Marco, demasiado joven para recordar el caso, no entendió la magnitud del hallazgo, pero su capataz, un hombre que había vivido toda su vida en Madrid, palideció al instante. Recordaba perfectamente la historia de la niña que se había desvanecido en aquel mismo lugar. Sabía que lo que tenían en sus manos no era un simple objeto perdido, sino una reliquia de la tragedia. La inspectora Vargas se sumergió en los viejos archivos del caso durante días, comparando los informes originales con la nueva evidencia que tenía en sus manos. La frustración del inspector de 1994 era palpable en cada página. Entrevistas incompletas, líneas de investigación cortadas abruptamente, testimonios que se contradecían sin que nadie presionara para aclarar las discrepancias. Era evidente que la investigación había chocado contra un muro, no de ladrillo, sino de silencio corporativo. Pero Vargas tenía algo que su predecesor no tuvo, la distancia del tiempo y el testimonio directo de la víctima. Decidió tratar el diario no como los pensamientos de una niña, sino como la declaración de un testigo clave, una crónica detallada del mundo que la rodeaba justo antes de desaparecer. La primera lectura del diario fue una experiencia profundamente emotiva para Elena. La voz de Clara emergía de las páginas con una claridad asombrosa. Era una niña solitaria, increíblemente observadora, que describía el mundo adulto con una mezcla de inocencia y un cinismo precoz. Escribía sobre la tristeza en los ojos de su madre, la distancia de su padre y, sobre todo, sobre los secretos que sentía palpitar en los pasillos del colegio. Hablaba de los hombres de negro, un grupo de padres y benefactores que se reunían en secreto en el sótano, el mismo lugar donde se encontró el diario. Describía sus voces graves, sus risas forzadas y el olor a tabaco caro que dejaban tras sus encuentros. Clara no entendía lo que hacían, pero su instinto le decía que era algo prohibido. La primera pista tangible apareció en una entrada fechada 2 semanas antes de su desaparición. Clara había asignado apodos a los hombres que veía. Hablaba de El Búho, un hombre mayor con gafas gruesas que parecía dirigir las reuniones, de El Pavo Real, un empresario conocido por su elegancia y su vanidad, y del propio director del colegio, a quien llamaba El Pastor. Describió un símbolo que vio a El Búho dibujar en un papel, un triángulo con un ojo en el centro. Para la policía de 1994, estas habrían sido fantasías infantiles. Para la inspectora Vargas, eran perfiles.
Eran pistas que, cruzadas con la lista de asistentes a la fiesta benéfica, podían finalmente poner nombres y apellidos a las sombras que Clara describía. Vargas y su pequeño equipo comenzaron un trabajo minucioso de reconstrucción. Digitalizaron cada página del diario y cruzaron los apodos y las descripciones físicas con los archivos del colegio y los registros públicos de la época. Utilizaron software de reconocimiento facial en las viejas fotografías de los eventos escolares, y revisaron los anuarios con una lupa digital. Por primera vez, no buscaban un secuestrador anónimo, sino a figuras concretas que la propia Clara había señalado. La tecnología del siglo XXI se convirtió en una máquina del tiempo, permitiéndoles ver el pasado con una claridad que habría sido imposible en 1994. Cada dato cruzado, cada posible coincidencia, hacía que la tensión en la sala de investigación aumentara de forma casi insoportable. Estaban a punto de profanar un cementerio de secretos muy bien guardados. El primer nombre surgió con una certeza escalofriante. El pavo real, descrito por Clara como un hombre que siempre lleva pañuelos de seda y huele a perfume caro, encajaba a la perfección con Ricardo Valcárcel, un conocido constructor que en los 90 era famoso por su ostentoso estilo de vida y sus generosas donaciones al colegio. En una fotografía de la fiesta benéfica de aquel fatídico día, Valcárcel aparecía con un traje impecable y un pañuelo de colores vivos asomando por el bolsillo. Era él. La primera pieza del puzzle encajaba, y el equipo de Vargas sintió un escalofrío colectivo. El diario no era una fantasía, era un mapa. Un mapa que conducía directamente a los hombres más poderosos de la ciudad. El segundo nombre solidificó la teoría de la conspiración. El búho, el hombre de las gafas gruesas que Clara describía como el líder silencioso del grupo, coincidía con la descripción del magistrado del Tribunal Supremo Julián Herreros, fallecido en 2005. Herreros era una figura reverenciada, un pilar de la judicatura española, conocido por su intelecto y su aparente rectitud. La conexión era aterradora. Explicaba por qué la investigación original había sido tan torpemente manejada, por qué las pistas que apuntaban hacia el colegio se habían desvanecido. No se habían enfrentado a un simple criminal, sino a un hombre que conocía cada grieta del sistema legal y que tenía el poder de cerrarlas a su antojo. La justicia no había sido ciega, había sido amordazada. Pero la revelación más devastadora fue la identificación de el pastor. No había dudas. Se trataba del padre Aníbal, el carismático y respetado director del colegio. El hombre que había consolado públicamente a los padres de Clara, que había oficiado misas en su nombre, y que había asegurado a la policía que su colegio era un santuario de seguridad. Según el diario, el padre Aníbal no solo conocía las reuniones secretas, sino que era quien les facilitaba el acceso al sótano y montaba guardia. La figura del protector se desmoronaba para revelar al cómplice, al guardián del secreto. La inspectora Vargas comprendió entonces la verdadera dimensión del horror. Clara no había sido víctima de un extraño, sino que había sido traicionada y silenciada por las mismas personas en las que se le había enseñado a confiar ciegamente. Con los nombres de Valcárcel, Herreros y el padre Aníbal sobre la mesa, la investigación dejó de ser un laberinto sin salida para convertirse en una línea recta hacia el corazón de las tinieblas. La inspectora Vargas sabía que no bastaba con tener sospechosos. Necesitaba entender el vínculo que los unía más allá de las paredes del colegio. La clave, una vez más, estaba en el diario de Clara. El símbolo que la niña había dibujado, el triángulo con un ojo, se convirtió en la nueva obsesión del equipo. No era un emblema masónico conocido ni pertenecía a ninguna orden religiosa oficial. Era algo privado, un código propio. Los investigadores comenzaron a rastrear archivos personales, correspondencia del juez fallecido, y registros de clubes privados de la época, buscando cualquier mención a una sociedad o grupo que utilizara esa extraña insignia. La memoria del viejo inspector resultó ser una herramienta inesperada. Recordó que, durante la investigación original, varios testigos mencionaron de pasada un círculo o club de benefactores muy exclusivo dentro del colegio, pero nadie le dio importancia, asumiendo que era una simple asociación de padres ricos. El inspector retirado, sin embargo, ahora conectaba los puntos. Recordó el desdén con el que esos hombres trataban a la policía, como si estuvieran por encima de la ley. La inspectora Vargas, cruzando esa información con los archivos del juez Herreros, encontró una agenda de 1994 con anotaciones crípticas.
En las fechas de las reuniones que Clara describía, aparecía siempre la misma sigla, CD, junto al símbolo del triángulo. Habían encontrado el nombre de su sociedad secreta, el Círculo del Discreto. El primer eslabón vivo de la cadena era Ricardo Valcárcel, el pavo real. Cuando dos agentes se presentaron en su mansión a las afueras de Madrid, lo encontraron convertido en una sombra del hombre que fue. A sus 70 y tantos años, la arrogancia seguía intacta, pero sus manos temblaban ligeramente. Al principio, negó conocer al juez Herreros más allá de eventos sociales, y al padre Aníbal como el director del colegio de mis hijos. Pero cuando los agentes mencionaron el Círculo del Discreto, y le mostraron una copia del dibujo del triángulo hecho por Clara, el color desapareció de su rostro. Su estudiada compostura se resquebrajó por un instante, un microgesto de pánico que las cámaras de los interrogatorios modernos no habrían pasado por alto. La primera grieta en el muro de silencio había aparecido. Localizar al padre Aníbal fue sorprendentemente sencillo. Tras dejar la dirección del colegio pocos años después de la desaparición de Clara, había sido trasladado a una pequeña parroquia de provincias, y, finalmente, se había retirado a una residencia para sacerdotes ancianos en el norte de España. La imagen que encontraron los investigadores era la de un anciano frágil, de mirada perdida, que pasaba los días rezando en la capilla. Parecía el epítome de la piedad y el arrepentimiento. Sin embargo, cuando le preguntaron por Clara Montes, su reacción no fue de tristeza, sino de un terror profundo y helado. Se negó a hablar, repitiendo una y otra vez que hay secretos que deben morir con nosotros. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. Era el silencio de un hombre atrapado por su pasado. Paralelamente, una unidad de delitos económicos comenzó a seguir el rastro del dinero. Descubrieron que, durante los años 90, la constructora de Valcárcel había recibido adjudicaciones públicas millonarias gracias a sentencias judiciales favorables, muchas de ellas supervisadas por comités en los que el juez Herreros tenía una influencia decisiva. A su vez, tanto Valcárcel como otros empresarios vinculados al círculo, realizaban enormes donaciones anónimas al colegio, que luego se desviaban a cuentas en paraísos fiscales controladas por el padre Aníbal. No era una logia filosófica, era una red de corrupción y chantaje perfectamente organizada, donde el colegio servía como tapadera neutral y sagrada para sus operaciones ilícitas. El poder judicial, el dinero y la Iglesia, unidos en un pacto de codicia. Pero la pieza que unió el poder, el dinero y el asesinato se encontraba en las últimas 3 páginas del diario de Clara. Con una claridad aterradora, la niña describía cómo, el día de la fiesta, la curiosidad la venció y siguió al padre Aníbal hasta el sótano. Se escondió detrás de unas cajas, y escuchó a los hombres discutir. No hablaban de negocios, sino de unas fotografías. El pavo real estaba furioso, acusando a el búho de ser descuidado. Clara escribió. Decían que las fotos podían hundirlos a todos. El pastor intentaba calmarlos, pero su voz también temblaba. La inspectora Vargas entendió de golpe. No era solo corrupción, era chantaje. Las fotografías eran su herramienta de control mutuo y probablemente de extorsión a terceros. Clara no solo había descubierto su club secreto, había sido testigo de la prueba que garantizaba su pacto de silencio. El puzzle estaba casi completo, y la imagen que revelaba era monstruosa. Clara Montes, una niña de 11 años, no había tropezado con un monstruo en la oscuridad. Había levantado una alfombra, y había visto la podredumbre que se escondía bajo los pies de la élite de su ciudad. La mataron no por un impulso de maldad, sino por pura conveniencia empresarial, para proteger su imperio de secretos. La frialdad de ese motivo sacudió hasta al más veterano de los policías del equipo de Vargas. Ya no se trataba solo de resolver un caso antiguo, sino de exponer un sistema de poder que había sacrificado a una niña, y había comprado el silencio de una comunidad durante 30 años. Ahora solo faltaba una cosa, la confesión. Y sabían que solo uno de los hombres vivos tenía la clave para derribar el último muro. La estrategia de la inspectora Vargas se centró entonces en el eslabón más débil, el padre Aníbal. Sabía que la presión psicológica sobre un hombre de fe, atormentado por un secreto tan oscuro, sería insoportable. Sin embargo, el sacerdote se había encerrado en un mutismo absoluto, una fortaleza de rezos y miradas vacías.
Por ello, Vargas decidió cambiar de táctica y volver al origen de todo, el sótano del colegio. Ordenó un nuevo y exhaustivo análisis forense del lugar donde se encontró el diario. No buscaban huellas dactilares, que el tiempo habría borrado, sino anomalías estructurales. Utilizaron georradares y sensores térmicos, tecnología que habría parecido ciencia ficción en 1994. Querían saber si aquel muro escondía algo más que una simple caja metálica. La corazonada de la inspectora le decía que la respuesta final no estaba en la memoria de los hombres, sino en la memoria de las paredes. La confirmación llegó a las pocas horas. El georradar detectó una segunda cavidad, más profunda y justo debajo de donde estaba la caja. Era una oquedad irregular, no lo suficientemente grande para un adulto, pero sí para el cuerpo de una niña pequeña. El equipo de demolición fue reemplazado por un grupo de arqueólogos forenses que comenzaron a excavar con una delicadeza casi quirúrgica. El silencio en el sótano era total, roto solo por el suave raspar de sus herramientas. Primero apareció un trozo de tela descolorida, que coincidía con la descripción del vestido que Clara llevaba el día de la fiesta. Luego, un pequeño zapato de charol. Y finalmente, entre la tierra y los escombros, los frágiles restos óseos de una niña de 11 años. Ya no había dudas, habían encontrado a Clara. El misterio de su paradero había terminado, pero el horror de su final apenas comenzaba a revelarse. La noticia del hallazgo del cuerpo de Clara provocó una onda expansiva que sacudió los cimientos de la sociedad madrileña. Lo que había sido un caso frío se convirtió en un asesinato confirmado. Y la presión mediática y pública se volvió asfixiante. La inspectora Vargas ordenó la detención inmediata de Ricardo Valcárcel. Esta vez, el interrogatorio no fue en una sala de reuniones, sino en los calabozos de la jefatura. Al constructor ya no le quedaba arrogancia. Frente a las fotografías de los restos de Clara, su fachada se derrumbó por completo. Vargas le informó de que los análisis preliminares indicaban que la causa de la muerte había sido la asfixia. No había sido un accidente ni una caída. Alguien la había matado. El peso de 30 años de mentiras cayó sobre Valcárcel, un hombre que, además, luchaba contra una enfermedad terminal que le dejaba pocos meses de vida. Morir en la cárcel, deshonrado, era un final que nunca había contemplado. Fue entonces, en esa sala fría y gris, cuando Ricardo Valcárcel decidió hablar. Su voz, al principio un susurro quebrado, fue ganando una fuerza sombría a medida que desenterraba los recuerdos. Relató que efectivamente, el círculo del discreto era una red de favores y chantajes. Las fotografías que Clara mencionó en su diario eran la póliza de seguro del grupo, imágenes comprometedoras de políticos, empresarios y jueces rivales que garantizaban su impunidad y su poder. El día de la fiesta, estaban en el sótano discutiendo sobre una de esas operaciones cuando oyeron un ruido. Era Clara. La niña, con la curiosidad propia de su edad, no solo los había escuchado, sino que había salido de su escondite, y con una inocencia que los desarmó y aterrorizó a partes iguales, les preguntó directamente qué era el juego de las fotos que tanto les preocupaba. El pánico se apoderó del grupo, el juez Herreros palideció, consciente de que una sola palabra de esa niña podía destruir sus carreras y sus vidas. Pero fue el padre Aníbal, el hombre que debía protegerla, quien reaccionó de la peor manera. Según Valcárcel, el sacerdote se abalanzó sobre Clara, no con la intención de hacerle daño, sino de acallarla, de impedir que gritara. Le tapó la boca con su mano grande y robusta, empujándola contra la pared mientras le siseaba que guardara silencio. La niña se revolvió, asustada, y en la lucha, que duró apenas unos segundos, el sacerdote apretó más de la cuenta. Cuando la soltó, el cuerpo de Clara se deslizó hasta el suelo, inerte. No hubo un grito, solo un silencio repentino y absoluto. La habían matado. No había sido un asesinato planeado, sino un acto de pánico estúpido y fatal con un resultado irreversible. Lo que siguió, según el relato de Valcárcel, fue una demostración de la más fría y calculada maldad. Fue el juez Herreros quien tomó el mando. Con una calma aterradora, les dijo que no había vuelta atrás y que la única opción era hacer desaparecer el cuerpo y negar todo. Utilizaron el ruido de la fiesta en el exterior como coartada perfecta. Escondieron el cuerpo de Clara en una vieja hornacina del sótano, y el juez les dio instrucciones precisas sobre lo que debían decir, o más bien, lo que debían callar.
Esa misma noche, cuando el colegio quedó vacío, volvieron y construyeron el falso muro, sellando a Clara y su secreto en la oscuridad. El diario de la niña, que había caído de su bolsillo durante el forcejeo, fue guardado por el padre Aníbal y escondido en la caja metálica en un compartimento separado, quizás como un acto de retorcido remordimiento, o como un seguro por si algo salía mal. La confesión de Valcárcel fue la pieza final que encajó en el puzzle macabro. Cada detalle se correspondía con las pruebas, la ubicación del cuerpo, la causa de la muerte, las crípticas anotaciones del diario. La detención del padre Aníbal, ahora un anciano que apenas podía mantenerse en pie, fue una formalidad. No opuso resistencia. Cuando la inspectora Vargas le comunicó la confesión de su antiguo socio, el sacerdote simplemente asintió, y 2 lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas arrugadas. El pacto de silencio se había roto para siempre. La noticia más dura, sin embargo, fue la que recibieron Javier e Isabel Montes. Después de 29 años de esperanza agónica, la verdad les llegó como un golpe brutal. Su hija no había sido secuestrada por un monstruo anónimo. Había sido asesinada por las personas en las que confiaban, en el lugar que consideraban su segundo hogar. La incertidumbre había terminado, pero el dolor, ahora nítido y real, era infinito. El juicio de Ricardo Valcárcel y el padre Aníbal se convirtió en un evento mediático sin precedentes, un circo macabro, que la sociedad española siguió con una mezcla de horror y fascinación. En el banquillo de los acusados no se sentaban 2 ancianos frágiles, sino el fantasma de una época, la personificación de un poder que se creía intocable. Valcárcel, consumido por su enfermedad, apenas levantaba la vista, mientras que el padre Aníbal mantenía una quietud de estatua, con los ojos fijos en un punto invisible de la sala. El desfile de testigos, antiguos alumnos y padres del colegio, pintó un retrato devastador de una comunidad que eligió la comodidad del silencio por encima de la justicia para una niña. La sala del tribunal se llenó no solo de pruebas y testimonios, sino del peso de 30 años de cobardía colectiva, un silencio que ahora gritaba a través de los titulares de todo el país. La sentencia fue implacable, un intento tardío del sistema judicial por enmendar su propio fracaso de décadas atrás. El padre Aníbal fue condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de Clara Montes, una pena que, dada su edad, equivalía a una sentencia de muerte entre rejas. No mostró ninguna emoción al escuchar el veredicto, como si su alma ya hubiera abandonado su cuerpo mucho tiempo atrás. Ricardo Valcárcel, gracias a su confesión y su estado de salud terminal, recibió una condena reducida por encubrimiento y complicidad, pero murió en el hospital penitenciario apenas 4 meses después del juicio, llevándose consigo los últimos secretos del círculo. La justicia, aunque llegó con casi 30 años de retraso, fue severa y simbólica, demostrando que ninguna sotana ni ninguna cuenta bancaria pueden ofrecer inmunidad eterna frente a la verdad. Para Javier e Isabel Montes, el final del juicio marcó el comienzo de su verdadero duelo. Por fin, después de 29 años, pudieron celebrar un funeral para su hija. Fue una ceremonia íntima, lejos de las cámaras y el ruido mediático, en una pequeña iglesia de campo. Asistieron solo ellos 2, el viejo inspector que nunca olvidó a Clara, y la inspectora Vargas, que se mantuvo en un discreto segundo plano. Ver el pequeño ataúd blanco descendiendo a la tierra fue el acto más doloroso, y al mismo tiempo, más liberador de sus vidas. La incertidumbre que los había consumido como un veneno lento fue reemplazada por la certeza de un adiós. Ya no tenían que buscar a Clara en los rostros de extraños, ahora sabían dónde estaba, descansando finalmente en paz, y ese conocimiento, aunque brutal, les permitió por primera vez llorar juntos, sin preguntas ni esperanzas falsas. La onda expansiva de la verdad no se detuvo en los tribunales. La investigación expuso los nombres de otros miembros del Círculo del Discreto, muchos de ellos ya fallecidos, pero cuyos legados y familias quedaron manchados para siempre. El escándalo provocó una profunda crisis de confianza en las instituciones que representaban, la judicatura, la Iglesia y el mundo empresarial. El Colegio de San Ignacio, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de horror y encubrimiento, nunca llegó a ser un hotel de lujo. El proyecto fue abandonado, y el edificio permaneció como un esqueleto a medio demoler, un monumento involuntario a la memoria de Clara y a los secretos que sus muros habían guardado.
La comunidad que una vez protegió a los asesinos, se vio obligada a mirarse en un espejo que le devolvía una imagen monstruosa de su propia complicidad. Para la inspectora Elena Vargas, la resolución del caso no fue un triunfo, sino la confirmación de una creencia fundamental: ninguna víctima debe ser olvidada. El caso de Clara Montes se convirtió en un referente, un ejemplo estudiado en las academias de policía sobre la importancia de la perseverancia y las nuevas tecnologías forenses. El viejo inspector, por su parte, pudo finalmente cerrar el capítulo más oscuro de su vida. En una de sus últimas conversaciones con Vargas, le confesó que, durante 30 años, se despertaba viendo el rostro de Clara en sus pesadillas. Ahora, dijo con una serenidad que conmovió a la inspectora, espero poder soñar con que finalmente está jugando en paz. La justicia para Clara le había devuelto a él también una parte de su propia humanidad, liberándolo de una culpa que lo había acompañado hasta el umbral de la vejez. Clara Montes dejó de ser un fantasma en la memoria de Madrid para convertirse en un símbolo. Su historia, contada una y otra vez, se transformó en una advertencia sobre los peligros del poder sin control y la corrosión moral del silencio. Sus padres, con la fuerza que les quedaba, crearon una fundación con su nombre, dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos y a luchar por la reapertura de casos sin resolver. El diario de tapas rosas, aquella crónica infantil de un mundo adulto corrupto, fue conservado como prueba, pero también como un testamento. Demostró que la voz más pequeña, incluso cuando es silenciada, puede encontrar la manera de resonar a través del tiempo, derribar los muros más sólidos, y finalmente, traer la luz a los lugares más oscuros. La verdad, como Clara, había estado enterrada, pero nunca muerta. Hoy, donde una vez se alzó el imponente colegio de San Ignacio, solo queda un solar abandonado, una herida de hormigón y hierro, en el corazón del barrio de Salamanca. El proyecto del hotel de lujo fue cancelado, sepultado por el peso del escándalo. El lugar ya no es un símbolo de poder y privilegio, sino una cicatriz visible que recuerda a la ciudad su propia complicidad. Los vecinos ya no pasan por allí con indiferencia, ahora bajan la mirada, como si el suelo todavía susurrara la historia de la niña que durmió bajo él durante 29 años. El silencio que una vez protegió a los culpables, se ha transformado en un silencio de respeto y vergüenza. Un recordatorio perpetuo de que el mal puede anidar en los lugares más sagrados, y que la verdad, por mucho que se le intente enterrar, siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz. Para Javier e Isabel Montes, la vida nunca volverá a ser la misma, pero ha encontrado un nuevo propósito. La rabia y el dolor se han canalizado en la creación de la Fundación Clara Montes, una organización que ofrece apoyo legal y psicológico a familias que, como ellos, viven en el limbo de una desaparición. Ya no son las figuras rotas que vagaban por una casa vacía, sino dos luchadores incansables que han transformado su tragedia personal en una causa colectiva. Cada caso que reabren, cada familia que consuelan, es una forma de honrar la memoria de su hija. No encontraron la paz, porque la paz es imposible después de algo así, pero encontraron un sentido. La voz de Clara, a través de ellos, ahora amplifica las voces de otros niños silenciados, asegurando que ninguna otra familia tenga que esperar 30 años por una respuesta. El caso de Clara Montes obligó a la sociedad española a mirarse en un espejo incómodo. Destapó la podredumbre que se escondía tras las fachadas de respetabilidad, demostrando que la corrupción no era solo una cuestión de dinero, sino de almas. La confianza en las instituciones que los culpables representaban, la Iglesia, la justicia, la élite empresarial, quedó irrevocablemente dañada. La gente aprendió una lección amarga, que el silencio no es neutral, es una forma de complicidad, y que la indiferencia es el suelo fértil donde crece la impunidad. El nombre de Clara se convirtió en un código, una palabra clave para hablar de la traición de los que juraron proteger, y su historia se enseña ahora no solo en las academias de policía, sino en las conversaciones familiares, como una advertencia de que los monstruos no siempre se esconden en las sombras, a veces, se sientan en los bancos de la iglesia. Al final, todo se reduce a un pequeño diario de tapas rosas, un objeto insignificante, que se convirtió en el arma más poderosa contra un imperio de mentiras. No fueron las escuchas telefónicas, ni las complejas investigaciones financieras las que derribaron el muro de silencio, sino las palabras de una niña de 11 años que observaba el mundo con una honestidad brutal.
Su diario es el testamento de que ninguna vida es demasiado pequeña para ser ignorada, y ninguna voz es demasiado débil para no ser escuchada. Clara Montes, sin saberlo, escribió la crónica de su propia justicia. Dejó un mapa para que, 30 años después, alguien pudiera encontrar no solo su cuerpo, sino la verdad que su comunidad se había esforzado tanto por ocultar. Su legado es la prueba de que la inocencia, a veces, tiene la última palabra. La historia de Clara Montes nos recuerda que cada expediente archivado es una vida en suspenso. Una familia esperando respuestas que merecen llegar. Si crees que ninguna verdad debe quedar enterrada y que la memoria de las víctimas es nuestra responsabilidad colectiva, por favor, comparte esta investigación. No te olvides de suscribirte para seguir arrojando luz sobre las historias que se niegan a ser olvidadas. Gracias por escuchar.